Buenas noches, bienvenidos todos a Tele Central. Vamos a adelantar un dato que tiene que ver con el discurso de Mauricio Macri de mañana en la Asamblea Legislativa. Va a abrir las asambleas legislativas. Nada de lo que se espera que diga, tal vez lo diga. Así es, se habló de un discurso. Vamos a Voy a acomodar de paso. Mientras Nicolás se acomoda. Sí. Nadie sabe lo que va a decir. No. Esa es la única realidad. Jaime Durán Barba sí. Sí, exactamente. ¿Sabemos algo? No está en el país. No está en el país. Pero preparó pero el discurso muchísimo con él. que estuvo hoy practicando esta mañana Macri en Olivos y que decidieron en el gobierno que esta vez, a pesar de que filtraron algunas cosas como de que va a ser tranquilo, sin grandes títulos, ojo, el discurso de mañana es el secreto mejor guardado y mañana ya hay también algunas novedades, ¿no? Que les va a contar Sí, Franco Mercuriali. Exactamente, Nico, Lu, buenas noches. Cristina no va, Cristina no está. Cristina básicamente no quiere escuchar mentiras, eso es lo que dejó trascender de por qué no va a estar este día jueves 1 de marzo, como su rol de senadora le da la posibilidad de escuchar la inauguración de las sesiones ordinarias por el presidente de la Nación, el hombre que maneja el Poder Ejecutivo en el Congreso de la Nación. En un rato vamos a contar todo lo que es la ceremonia, todo lo que es el operativo de seguridad, porque ya desde esta medianoche está vallado en la zona entre Plaza de Mayo y el Congreso de la Nación. Pero Cristina Kirchner no estará presente, al igual que pasó en el traspaso fallido del 2015, de diciembre del 2015, donde Cristina no quiso ir al traspaso, tampoco va a su primera inauguración de sesión ordinaria, la primera de Cristina. Macri ya dio 2 discursos en el Congreso de la Nación, así que en un ratito contamos los detalles de Cristina en Santa Cruz, Máximo y La Cámpora, lo que van a hacer también en el día de mañana jueves. Antonio Moyano va a ir a declaración indagatoria en marzo, es decir, casi en este mes. Esto va a ocurrir en Córdoba, en una causa en la que sí estaba imputado. Estamos viendo a Pablo, es Hugo Moyano el que va a indagatoria. Hugo había dicho que no estaba imputado en ninguna causa en su acto del 21 de febrero en la 9 de julio. No era así, obviamente. Ya te vamos a contar otra imputación que tiene que ver con la familia Moyano. Pero ¿cuál es la causa por la que va a indagatoria y que empezó con operaciones sospechosas en el 2013? En la era K, 2013. Esto lo contó muy bien Federico Gianmaría, nuestro colega de La Voz del Interior, que accedió, a entender, al dictamen del fiscal que instruyó esta causa en secreto, que empezó también a moverse más en diciembre del año pasado, es decir, cuando la pelea con el gobierno todavía no se había iniciado. El fiscal se llama Vidal Lascano, es cordobés, que ya le pidió la indagatoria al juez Sánchez Freites, perdón, gracias Lu. Y Sánchez Freites, podemos decir, según de acuerdo a fuentes judiciales, que va a aceptar el pedido de indagatoria del fiscal Vidal Lascano y que esto va a ocurrir durante el mes de marzo. ¿Por qué maniobra? Por posible lavado de dinero. Esto pasa en Córdoba, en La Falda. El sindicato de camioneros compró en su momento, en el 2013, terrenos por 6 millones de pesos. ¿Cuál es la cuestión que es sospechosa? Claro, porque en principio que un sindicato compre terrenos en un destino turístico es algo muy usual. El problema es que acá ha pasado también con otros gremios, ¿no? Que algunas veces compras que son para los gremios no necesariamente terminan para los afiliados. No, el problema es que estos terrenos valían 300.000 pesos meses antes de que lo compre Camioneros, y Camioneros los compró por 6 millones. Ah, mira. 6 millones. Le habían puesto
Eran de Los terrenos tenían una hotel. persona que los había adquirido antes. Son 5 inmuebles. El 5 de diciembre del 2013 lo compra un apoderado del sindicato de camioneros. Los terrenos tenían una base imponible de 900.000 pesos, pero en la operación que se presenta como sospechosa, y estoy leyendo a María de La Voz del Interior, que tuvo acceso al dictamen del fiscal, los inmuebles habían sido adquiridos antes por Kiano S.A. por 300.000. O sea, 300.000, 900.000, 6 millones. Esto es en pocos meses, ¿no? Esto, o sea, ¿qué pasa? También lo mismo. A lo mejor esta operación uno diría, bueno, a lo mejor lo que pasó fue que los anteriores mintieron cuando escrituraron, que de manera obscena tendría que haber sido, ¿no? Y después, pero si el fiscal está pidiendo la indagatoria y viene con esta investigación desde hace un tiempo, es porque evidentemente encontró elementos que no cierran en el precio que pagó el sindicato por estos 6 millones de pesos. Va a indagatoria Moyano en marzo. El fiscal Lascano lo que cree es que hubo administración fraudulenta. Y no solo mintió Moyano cuando dijo no estoy imputado en ninguna causa ahí en la marcha. Por corrupción, se puso tecnicista, porque entonces después la discusión es cuáles son las causas por corrupción. Por digamos. corrupción de dinero gubernamental o no. Exacto. Bueno, a ver, no solo está imputado, sino que el fiscal solicitó un embargo del patrimonio de los Moyano y de los demás compradores de este terreno por 12 millones de pesos. En marzo va a indagatoria Hugo Moyano. Va a entrar por primera vez en tribunales desde que es jefe del sindicato de camioneros. Ya estuvo preso porque una vez le encontró medio kilo de cocaína cuando era legislador bonaerense en su auto. Él dijo que fue un complot, que se lo habían puesto. Ahora va a entrar por primera vez a los tribunales de Córdoba a declarar en indagatoria. Y ahora te vamos a contar más noticias judiciales que involucran a Hugo Moyano. Confesó el ex jefe de la Barra Brava Independiente, lo habíamos contado acá. Ahora se había adelantado. Pablo Bebote Álvarez. A través de esa confesión, hoy el juez federal de Quilmes, Luis Armela, imputó a Liliana Zulet, la esposa de Moyano, a Hugo Moyano y a Pablo Moyano, en otra causa de lavado de dinero. Es una causa federal. Bebote Álvarez había declarado una causa por extorsión que tenía otro juez, Vitale, y que tiene que ver con Independiente. ¿Qué es lo que contó el jefe de la barra, el ex jefe de la Barra Brava Independiente, Bebote Álvarez, que está preso? Uno podría decir, ¿por qué hay que creerle un preso que declara? Bueno, en la causa anterior el juez Vitale fue haciendo allanamientos y tomando medidas de prueba donde se comprobó que lo que decía Bebote Álvarez era verdad, por lo menos en esta parte, ¿no? Hay además documentación, mucha documentación que complica a Moyano, a su mujer y a su hijo, que están imputados por el juez Armela por lavado de dinero. En la declaración de Bebote Álvarez se habla de cómo Pablo Moyano financiaba la Barra Brava Independiente. Cómo Pablo Moyano financiaba la Barra Brava, según la declaración de Bebote Álvarez, para ir al Mundial. En los balances de Independiente registradas entradas de fondos millonarios de origen desconocido. ¿Qué es lo que contó Bebote Álvarez? Dijo, vayan a tal empresa importante de cemento, de acero, y ahí tiene que haber facturas de la empresa constructora de la esposa de Moyano, Aconra, se llama la empresa, que construyó parte del estadio de Independiente. Si no están las facturas, es que extorsionaron a las empresas para conseguir el material. Y la teoría judicial, la hipótesis más fuerte, y hay documentación que tal vez la vale, es que se giró dinero del sindicato de camioneros, no solo a la falda de esos terrenos insólitos, sino al Club Atlético Independiente. Los afiliados de camioneros habrían tenido menos plata, digamos, en su sindicato para financiar los posibles desmanejos financieros de Independiente, club del que es presidente Hugo Moyano, que conoce muy bien a Bebote Álvarez. Insisto, en el juzgado de Armela hay mucha documentación al respecto. Esta causa recién empieza, pero la novedad también es que va a ir a indagatoria en otra causa por lavado de dinero también, en marzo, y que empezó hace mucho tiempo.
Está con nosotros la diputada nacional de Vamos Juntos, Paula Oliveto, de la Coalición Cívica. Sí. Que siguió mucho, investigó mucho a Hugo Moyano. Qué bárbaro, ¿no? Después de tantos años que se empiecen a saber estas cosas que decíamos unos pocos y que de alguna manera lo tienen muy comprometido. Y que recién ahora la justicia avance. Antes de empezar con el tema de las denuncias, usted fue también amenazada junto a Graciela Ocaña, ¿no? Sí. Cuando empezó a hablar de este tema. Sí, tenemos una denuncia que está radicada en el juzgado del doctor Ercolini, la fiscalía del doctor Dilelo, y bueno, están investigando quiénes fueron los que nos amenazaron. Mandaron un correo electrónico, ¿no? Sí. ¿Y hasta ahora tuvieron alguna información sobre el...? No. No, están investigando. A ver, ¿y usted está investigando a Moyano? Nosotros históricamente trabajamos en el tema Moyano, el tema obra social, y básicamente Moyano era una persona muy importante, no solo por el tenor que tiene el sindicato de camioneros, sino por la estructura societaria de empresas que siempre rodearon a la familia política de Moyano, a su esposa, a los hijos de esta, a los esposos, a los padres del esposo. Es toda una familia, claro. Entonces era una persona para observar y así lo hicimos a lo largo de todos estos años. ¿Y qué es lo que encontraron? Y hemos visto mucha evolución también. Pequeñas empresas que después fueron adquiridas, fueron adquiriendo otras empresas, empresas con un capital social de 12.000 pesos que después al poco tiempo facturaban millones. Bueno, un montón de estas situaciones que es bueno que la justicia investigue. También es bueno que Moyano se presente a aclarar lo que pueda aclarar. Ahora, le hago una Porque pregunta. eso es la democracia, no es llenar una avenida y dar un discurso de barricada y decir que tiene, no sé qué debe tener para poder sostener una posición. Es presentarse a la justicia, acompañar la documentación y poder determinar de qué manera estas personas tienen la vida que tienen y sus familias tienen la vida que tienen. Bueno, eso justamente le iba a preguntar. La familia, Moyano es gremialista de toda su vida, pero este holding de empresas en donde participa sobre todo su esposa y la familia de su esposa, digamos, los hijos, el yerno, el que era su suegro, todo ese conglomerado de gente y empresas, ¿desde cuándo se empezó a crear? ¿Y cómo era cuando empezó? Digamos, ¿en qué año y qué es hoy eso? Bueno, son grandes empresas a partir de la facturación al propio gremio de camioneros. Y eso les ha dado un importante desarrollo patrimonial. Y se confunde mucho si vos ves la composición societaria, lo que es la parte privada de la familia Moyano o de la familia política, con lo que es la Federación Camioneros, el gremio de camioneros y las sociedades que constituye camioneros. Por ejemplo, cuando ellos compran Juncal Seguros, después arman la sociedad Caminos Protegidos, Sociedad Anónima, ahí están todos, están los hijos, está Pablo, está el yerno. No, adquieren. ¿Pero quiénes compran esta sociedad? Aparentemente la Mutual de Camioneros, no la Mutual, la no. Asociación, la Federación de Camioneros. Ah, por eso, no es que lo compra Pero la si mujer vos mirás, ni las empresas de la mujer, claro, sino pero la si vos mirás la Federación de Camioneros, los trabajadores camioneros, pero si vos te metés en cómo es la distribución societaria, los directores y demás, está toda la familia de él. Está la hija, está el otro hijo, está el yerno el marido de la hija política. Y si vos mirás los antecedentes laborales de estos chicos que se devinieron en empresarios, el antecedente laboral es haber trabajado para camioneros. Entonces, es tal el desajuste que es importante que Moyano se presente en la justicia y aclare. Nadie prejuzga una situación. Hay un montón de inexactitudes, hay un montón de situaciones que deben ser aclaradas y la verdad que él está administrando la plata de los trabajadores camioneros, pero también a través de las obras sociales, la de Independiente, a través de las obras sociales también hay fondos públicos, tiene mutuales, tiene un montón de desarrollos que es importante terminar y bueno, lo tendrá que aclarar la justicia como cualquier cristiano. Hay una cosa que es verdad de perogrullo, como diríamos en mi barrio. Él nació en un barrio humilde, como nacimos muchos de nosotros. Ahora
tiene una vida de millonarios, por lo menos su familia política, que no la tenían desde antes. Representa un gremio de trabajadores camioneros que tienen sueldos que él ha contribuido a que mejoraran muchísimos, pero no les permitiría tener la vida que tienen. Y bueno, nosotros todos tenemos que ir a la justicia cuando hay una situación así, y en la Argentina del cambio, que no tiene que ver con un partido, sino con una necesidad de la sociedad, todos nos tenemos que presentar a la justicia y aclarar este tipo de cosas. Y Moyano no tiene coronita, gracias a Dios. Usted pertenece al partido de Elisa Carrió, es su mano derecha. Carrió dijo que la familia Moyano era una familia de criminales. Ya va más allá, ¿no?, de la cuestión de una administración posiblemente fraudulenta de un gremio, ¿no? Mira, como Moyano le ha iniciado una causa a la doctora Carrió, el porqué de esos argumentos los vamos a esgrimir en la justicia. Ahora, yo quiero aclarar una cosa. Cuando Moyano era socio de Cristina antes de la pelea, Moyano también ponía funcionarios en el gobierno de Cristina Kirchner, en lugares claves. La Superintendencia de Seguros de Salud. En la Superintendencia de Seguros de Salud, en el puerto también. Entonces, la connivencia de Moyano con Cristina fue muy grande, con el kirchnerismo, con Néstor primero, después se pelearon. Ahí se da una pelea muy fuerte, recuerdan, entre Moyano y Cristina. Cristina le retira a los funcionarios y empieza a hablarse de las irregularidades. Sí, él no fue a la última asunción de Cristina Kirchner, no fue. No, pero además, en esa época, y uno, si hace un ejercicio, lo puede determinar, es el propio kirchnerismo quien empieza también a denunciar a Moyano por corrupción. La última, Oliveto, usted como diputada de Cambiemos, ¿qué espera el discurso de Macri de mañana? Yo espero que nos diga cómo va a ser el año parlamentario, cómo va a ser su gestión el año que viene, que nos dé a la sociedad un mensaje de esperanza, que rinda cuentas también, porque es un lugar de balances y de rendición de cuentas de lo que fue el año anterior. Y la verdad que los argentinos se queden muy tranquilos, que hay un presidente con ganas de hacer bien las cosas y hay un parlamento que lo va a acompañar. Muchas gracias, Oliveto. No, gracias a vos. Estamos acá las chicas con Maru Bufar, porque hay un tema en la discusión de la paritaria docente en provincia, que después vamos a hablarla más en detalle. Hay un tema lateral que sobre todo el gobierno de provincia quiere discutir, que es del presentismo. Claro, lo lleva como carta de negociación, diciendo no te doy tanto aumento, pero te pago un plus por presentismo. No es wow, pero es un plus si cumplís con con la asistencia perfecta, digamos. Así es. ¿Y qué está detrás de todo esto? Bueno, que el gobierno lo que muestra son números de las licencias, sobre todo por enfermedad. Lo que dice es, la gente se puede enfermar, esa es la postura de ellos, pero estamos viendo que empieza a haber irregularidades, como una cantidad de licencias, un volumen de licencias, donde empezamos a sospechar de que a lo mejor alguna gente, no todos, obviamente todos los docentes, en esto hay que ser justos, estarían falsificando o consiguiendo que alguien les falsifique licencias. Y parece que hay un señor doctor que lo hace muy bien, ¿no es cierto? Juan Carlos Solenzú, que es un médico psiquiatra que trabaja en Florencio Varela, que trabaja en el Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela, que es un hospital que se provincializó hace algunos años, un hospital bonaerense. O sea, que la paradoja, si querés, Lu, es que es un médico que trabaja, además de su consultorio privado, para la propia provincia de Buenos Aires. Ahora se le inició un sumario administrativo del que se lo notificó el lunes. Hay que ver cuál es su situación, porque claro, a partir de la situación de este médico que vos contabas recién, irregular, se le hizo una denuncia penal. Si querés, vemos cuál es la situación y de qué se trata esta denuncia de la provincia de Buenos Aires. Dale. Juan Carlos Solenzú, que es un psiquiatra, que de acuerdo a la información que desde el 5 de febrero nosotros comenzamos a recabar a partir de la implementación de un nuevo sistema de licencias médicas, otorgó en el lapso de alrededor de 10 días más de 100 licencias psiquiátricas a agentes de la provincia de Buenos Aires, de la Dirección General de Cultura y Educación. Estamos hablando de docentes y auxiliares. Vimos que esta persona estaba otorgando, mejor dicho, licencias más de la media, es decir, cada médico otorga alrededor de 2 licencias y médicas a nuestros agentes, y esta persona está dando más de 10 licencias por día. Por eso llegamos a más de 100. Ahí es donde nosotros, a partir de la información que recabamos, hicimos una presentación
a la fiscal de turno acá en la ciudad de La Plata para que se investigue alguna irregularidad o alguna comisión de delito, contemplando, por ejemplo, fines de semana, domingo, feriados, algo no habitual en un médico psiquiatra. O sea, hay licencias médicas que están firmadas un sábado. Que tienen fecha de fines de semana o feriados. Durante el 2017, Olentzuk atendió a 1.671 pacientes en la provincia de Buenos Aires, de los cuales 642 eran afiliados al IOMA. A todos les dio el mismo diagnóstico, depresión leve. En ninguno de los casos les hizo seguimiento. Si tomamos la información que nos da el sistema, pudo haber estado atendiendo hasta 25 personas en un solo día, con lo cual creemos que ahí no hay una profundidad en el análisis, más teniendo en cuenta que son patologías vinculadas a la psiquiatría. Olentzuk es médico psiquiatra y por lo menos desde 2012 trabaja en el Hospital Provincial Mi Pueblo de Florencio Varela. Además, atiende en el consultorio médico Vicente López de esa misma ciudad. Es una persona que tiene antecedentes, estuvo detenido aquí en La Plata, fue inhabilitado en el registro del ex RENAR, de la ANMAC, justamente por un comportamiento similar al que ustedes detectan ahora. Sí, después de que nosotros hicimos esta presentación, nos llegó información de que había tenido situaciones en el pasado que merecieron ser investigadas. Es un apellido que se repetía bastante en los certificados de apto psicológico de algunos personajes que después tuvieron problemas con la justicia. El apto psicológico, el apto físico-psicológico es necesario, fundamental para que se pueda otorgar la aportación de arma a una persona. Exacto, es uno de los requisitos ineludibles junto con no tener antecedentes penales. Lo que detectamos a partir del caso de la triple fuga es que había ciertos médicos bastante repetidos en este tipo de exámenes. Olentzuk aparecía como uno de los médicos que había firmado el apto físico en el caso de los hermanos Lanata, digo porque menciona la triple fuga. Nosotros sabemos que en el caso de los hermanos Lanata, los dos, recientemente Balcedo, Segovia y Pérez Corradi. Lo que nos está diciendo es que, por lo menos durante un periodo, gracias a la firma de Olentzuk, los hermanos Lanata, Segovia, Pérez Corradi, los dos vinculados a la causa del tráfico de efedrina, y Marcelo Balcedo, el titular del gremio de La Plata, del SOEM, tuvieron portación legal de arma gracias a este certificado. Así surge de sus legajos. A partir de la instalación del nuevo sistema que está vigente, que centraliza estos controles y que está vigente desde agosto del año pasado, podemos detectar hasta el momento 600 personas que no están en condiciones físicas o psicológicas de acceder, con lo cual el mecanismo era bastante más extendido, no solamente a un médico en particular, sino que había un circuito bien instalado de médicos que daban estos aptos sin siquiera ver a los pacientes. Esto lo que nos da la pauta es que excede a un médico o una excepción, sino que se trata de un circuito, como te decía. Hay médicos que figuran haciendo un estudio de 5 años para atrás, que figuran dando arriba de entre 10 y 15 certificados por día. Bueno, ahí está, no era solamente a docentes, además era el catálogo, era un prontuario de los que le había dado el apto físico para portar armas. Claro, en ese caso es lo contrario a lo que estaría pasando en la provincia de Buenos Aires, donde dice depresión leve, que era el diagnóstico, si querés, más repetido. Bueno, en este caso decía, bueno, no, estas personas están perfectas, están divinos, no tienen ningún inconveniente, claro, puede portar armas. Los hermanos Lanata y Balcedo pueden portar armas tranquilamente. Bueno, justamente en 2011 lo suspenden del ANMAC a Olentzuk después del caso de los Lanata con el triple crimen de General Rodríguez. Nosotros lo llamamos a Olentzuk porque, como yo te decía, ya no lo podemos encontrar en el hospital porque no está yendo a trabajar. Lo notificaron el lunes de este sumario interno, por lo menos en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. ¿Querés escuchar qué explicación da? Muchísimo. A ver. ¿Hablé? Sí, buenas tardes, doctor Olentzuk. María Eugenia Dufar, de Canal 13, de Telenoche.
Mire, lo molesto porque por la denuncia que recibió de la provincia de Buenos Aires por la firma de algunos certificados médicos de licencia psiquiátrica a docentes de la provincia. Sí. Nada, yo quería preguntarle porque en la denuncia, lo que denuncia la provincia es que usted firmó más de 100 certificados en un lapso de 10 días, inclusive en días feriados. Yo atiendo gente. En el consultorio vienen mucha gente a atenderse. No. ¿Inclusive sábados, domingos y feriados? No, lo que pasa es esto, que si hay gente que ya viene con licencia y se le vence un sábado, un domingo, un feriado, no podés dejar el día colgado. No sé si me explico. Sí. Pasa que lo que advierten en la provincia es que es poco habitual que el certificado médico se firme en un día feriado o inclusive la cantidad de certificados que usted pudo firmar en un mismo día, más de 10, cuando el promedio es de 3,5. Mire, yo trabajo, hago lo que tengo que hacer y nada más. No le tengo nada más que decir. Doctor, ¿es cierto que a usted lo suspendieron también del ex RENAR por la cantidad también de certificados que otorgaba, inclusive a los hermanos Lanata, previo a la triple fuga? Eso fue en otra época. Está bien, pero usted fue suspendido para poder firmar licencias de apto físico en el caso, perdón, no licencias apto físico en el caso de quienes quisieran pedir una autorización de legítimo usuario o de portación de armas. Eso porque usted se le había otorgado, entre otras personas, a los hermanos Lanata, Pérez Corradi, inclusive al sindicalista Balcedo. No. ¿No le otorgó? Bueno, discúlpeme, estoy atendiendo en este momento. Increíble. Increíble. Hay que reírse para no llorar. Sí, para no llorar. Ahora tiene que estar la investigación, pero... Claro, ahora lo que la difícil. justicia... Bueno, lo que la justicia va a hacer es investigarlo. Y tenemos que decirlo esto, Lu, una vez más, porque es un hombre que tiene antecedentes y cuando yo le preguntaba ahí al final de la nota si él no le había otorgado también el apto físico, firmado el apto físico a Marcelo Balcedo, este sindicalista de SOEME que hoy está detenido en Uruguay, que otros... encontraron un armamento también, ¿no, Balcedo? Claro, y que tenía la licencia vencida, porque después ya no la pudo renovar, desde 2011 que Olensuc no puede firmar aptos físicos para el ex RENAR, para la ANMAT. Bueno, él ahí me lo negaba, pero nosotros tenemos la información concreta de que todas estas personas que yo enumeraba en la nota y que son todas personas, muchas detenidas, todas detenidas en realidad, tuvieron la posibilidad de portar un arma, o sea, de tener la portación legal del arma, porque el certificado de acto físico se lo firmó este médico psiquiatra que sigue atendiendo en Florencio Varela, por lo menos eso fue lo que me dijo en la comunicación telefónica. Sí, increíble, peligroso, la verdad. Este tema, como decíamos al principio, tiene que ver con el conflicto docente también, en un punto, porque se está discutiendo las licencias y el modo en que se asigna y se consiguen. Pero vamos a hablar del tema de fondo también, que es si empiezan las clases o no. Tenemos en dos móviles a Sergio Romero de UDA y a el ministro de Economía, Hernán Lacunza. Vamos a hablar ahora con ellos. Cortito, hago una introducción de la situación ahora. Bueno, ya la gente más o menos escuchó lo que pasó con la oferta. Pero un tema que tiene que ver con si empiezan o no las clases. ¿Qué pasa? Estas 48 horas que quedan jueves, viernes, van a ser claves. Y la clave, después vamos a hablar un poco más después de las notas, es el encuentro de CETERA del viernes. ¿Por qué? Porque hay una intención de algunos gremios, incluidos el de Baradel, de nacionalizar esta discusión, como el año pasado, digamos, a pesar de que no hay paritaria nacional ahora, pero lo cierto es que hay una búsqueda de eso y en ese encuentro del viernes también hay cierta intención de anunciar un paro en todos los distritos del país, o por lo menos todos los distritos que se adhieran a esta idea que llevaría adelante CETERA. Sí, primero hablemos con qué es lo que va a pasar en la provincia de Buenos Aires con las clases, con el ministro de Economía de la provincia, Hernán Lacunza. Nos escucha Lacunza aquí, Luciana Geule y Nicolás Guñaski. ¿Qué tal, Luciana, Nicolás? Buenas noches. Buenas noches. A ver, ¿la provincia tiene más fondos para ofrecerle a los docentes? La provincia no está especulando a ver si puede regatear o ahorrar un peso más, un paso menos en esta negociación. Ponemos todos los fondos que tenemos disponibles
al servicio de la educación para poder empezar las clases en tiempo y forma. La provincia tiene un déficit de 30.000 millones de pesos estimado para este año, con lo cual para hacer una propuesta razonable y cumplible es lo que estamos poniendo arriba de la mesa, siempre teniendo en cuenta, Nicolás, que los fondos son públicos, son de los contribuyentes y de modo que para hacer otro tipo de propuesta deberíamos o bien aumentar los impuestos, aumentar la deuda o por el contrario... Los aumentaron, ¿no, la CUNSA? No, los impuestos de este año bajaron 15.000 millones de pesos los ingresos brutos, entonces esto fue posible a partir del orden fiscal que estamos procurando ya desde hace 2 años, así que eso en una escala secuencial, que primero fue hacer obras, segundo ordenar las cuentas y tercero empezar a bajar impuestos, ya este año se da el primer paso hacia bajar la presión impositiva al sector privado, ¿no? Para generar empleo. La CUNSA, sin entrar en la discusión de fondo, digamos, más allá de que obviamente que es importante tener el dinero para pagarlo, siempre cada año la discusión docente, la respuesta natural del docente es, bueno, pero nosotros no somos la variable de ajuste del docente o cualquier otro gremio. El tema es que obviamente la discusión docente es muy sensible, sobre todo para todos los padres que nos están escuchando, de alumnos que van a escuelas públicas de la provincia, que quisieran tener la tranquilidad de que el lunes van a empezar las clases. En ese sentido, lo que en principio parece llamativo es que en la discusión anterior la cláusula gatillo había sido un poco... la cláusula gatillo, porque por ahí la gente no tiene tan claro, es esta cláusula que permite que si la inflación supera el acuerdo que hicieron, en este caso el 15%, automáticamente eso se les reconoce para el salario. En este año no está sobre la mesa, o sea, no hay ninguna posibilidad de que la provincia sume esa opción como si lo hicieron, por ejemplo, Santa Fe o Córdoba. Sí, son varias preguntas en una, Luciana. Primero, la provincia hace una oferta, una propuesta que entendemos que está en línea con la inflación esperada del 15% en el año. Segundo, como sucesivamente los gremios fueron planteando inquietudes o insatisfacción con esa propuesta, fuimos agregando secuencialmente, escuchando las demandas de los representantes gremiales, fuimos agregando adicionales a esa propuesta inicial. El segundo paso fue este plus por presentismo, que dada la estrechez financiera y el déficit que tiene la provincia, creemos que ahí, y tiene que ver con la nota que escuchaba mientras esperamos, hoy tenemos un sistema de información. En la provincia antes se tomaban decisiones a ciegas, se creaban cargos docentes por pedido de los gremios y no viendo si había o no demanda de alumnos allí. Por eso los cargos crecieron 50.000 cargos en los últimos años y los alumnos bajaron en 300.000. O sea, hay claramente decisiones que estaban divorciadas de las necesidades de los alumnos, que es lo importante. En ese entendimiento es que creemos que hay, como registraba un ejemplo en la nota anterior, creemos que hay abusos de una minoría de los docentes, de una minoría, subrayo, que están perjudicando a la gran mayoría que van a trabajar a los Sarmiento, todos los días están al frente del aula. Entonces queremos premiar a esa gran mayoría de docentes y darles un plus al maestro que está frente al aula. Y en tercer lugar, Luciana, yendo a la última parte de la pregunta, las cláusulas de ajuste, las cláusulas de indexación, se pueden llamar gatillo, de revisión, de monitoreo, no son más que instrumentos. Nosotros lo propusimos el año pasado. Antes del año pasado hubo 50 años de paritaria sin cláusula gatillo. Entonces no tenemos que endiosar o demonizar un instrumento determinado. A diferencia del año pasado, del principio del año pasado, este año la inflación va en descenso, al ritmo posible, menor al esperado. Cada uno tendrá su juicio de valor, pero inexorablemente en descenso. La cláusula gatillo tiene la ventaja de alargar contratos cuando la inflación está en ascenso, pero también tiene un costo social asociado, que es que tiende a hacer más persistentes las inercias inflacionarias. Entonces, cuando uno toma una decisión o una propuesta o un arreglo salarial, por supuesto piensa para el conjunto, en este caso de los bonaerenses, que no paguen más impuestos, para los docentes que ofrezcamos lo que podemos pagar, para los argentinos que no haya más inflación que la esperada, con lo cual
Entendemos que es la propuesta justa, que nadie va a perder. Justamente hoy incluimos la cláusula de revisión para garantizar que ningún docente va a perder poder adquisitivo tampoco este año, como no sucedió en 2016, sin cláusula gatillo. Así que entendemos que es la propuesta competitiva y razonable que podemos hacer. Y sobre todo, Luciana, le pido una respuesta breve, porque tenemos que ir con Romero de Ura. Entonces, ¿no va a haber una mejora en la oferta salarial a los docentes? Mire, nosotros no somos intransigentes. Tenemos el canal de diálogo abierto y lo que sí entendemos, y déjeme este mensaje final, Nicolás, no tiene nada que ver el inicio de la clase con el acuerdo paritario. Esto es una costumbre. Hemos naturalizado que si el primer día de clase no hubo acuerdo paritario, entonces no empiezan las clases. La verdad que nosotros tenemos 36 negociaciones gremiales y ninguna tiene un lapso perentorio, que lo único que acá es distinto es que hay un ciclo lectivo, que son los alumnos rehenes del desacuerdo o el acuerdo eventual de un gobierno con una dirigencia gremial. Nos parece que hay que desvincular eso definitivamente y hablar de salarios con los gremios, pero los chicos no están ausentes, tienen que estar ausentes de esa negociación. Gracias, Lacunza. Muchas gracias. A ustedes. Lo estaba escuchando Romero, que es miembro del sindicato docente que está en la CGT. ¿Lo estaba escuchando Lacunza? Sí, lo escuché Buenas noches. Con mucha atención, perfectamente. ¿Y qué es lo que piensa? Bueno, primero decir que la provincia de Buenos Aires adquiere relevancia por lo que significa en términos cuantitativos, pero nosotros estamos preocupados realmente por el comienzo de las clases en todo el país. Hay provincias realmente que están con salarios muy bajos. La provincia de Buenos Aires es en el salario inicial, es uno de los 5 salarios más bajos del país. La provincia de Buenos Aires hoy tiene un salario inicial de 12.500 pesos y las provincias subsidiadas por el gobierno nacional, producto del decreto 52 del presente año, firmado por el presidente de la Nación y el ministro Finocchiaro, que le dan automaticidad a la mejora del salario inicial, es decir, un 20% por arriba del salario mínimo vital y móvil. O sea, nos relacionan con una negociación de la que no participamos porque se ha decidido políticamente no tener más paritaria nacional, que nos parece un error estratégico de parte del gobierno. Estos problemas que tiene hoy la negociación paritaria en todo el país estaría resuelta con una mesa nacional de negociación, como pasó en el año 2016, cuando el gobierno reconocía la paritaria nacional, comenzaron perfectamente las clases. 2017, que no hubo paritaria nacional, hubo conflicto y estamos transitando lo mismo en el 2018. Yo creo que salarios como las provincias subsidiadas de 11.400 pesos y la provincia de Buenos Aires 12.500, prácticamente hay un margen muy acotado, muy chico. Es una de las provincias que menos paga la provincia de Buenos Aires. Ahora, entonces, dos cuestiones para terminar el concepto. Con la propuesta que hace el gobierno de la provincia de Buenos Aires, vamos a llegar a septiembre para cobrar en octubre a un inicial de 14.370 pesos. Ya hay provincias actualmente sin haber cerrado su negociación paritaria, como por ejemplo la provincia de Santa Fe, que ya paga 15.200. O sea, cuando a final de año la provincia de Buenos Aires pague 14.300, ya va a haber provincias que están seguramente muy por arriba de eso. Entonces, lo que digo que sí, hoy considero un avance significativo. Me parece que hoy se dio un paso, no todo es malo, me parece que hoy se dio un paso importante con la incorporación de la cláusula de revisión. Me parece que este es un elemento que suaviza la negociación, es un elemento que esperanzador en la negociación, y uno se pone más optimista, es decir, vemos que hay una especie de puesta en valor del salario por parte de los que están negociando o representando al gobierno, y bueno, me parece que podemos ir trabajando con el entusiasmo también de parte del gobierno por querer atender las necesidades de los docentes, ¿no? Ahora, Romero, le hago una pregunta que es clave, ¿no? Que recién un poco la decía el ministro, y en ese sentido es cierto que siempre terminamos antes de empezar las clases en provincia, en todos los distritos, pero en provincia de Buenos Aires particularmente, con esta discusión. ¿Va a haber paro o no el lunes
si, como todo indica, no se llegan a poner de acuerdo antes del comienzo de clases? La pregunta es muy importante. Yo quiero destacar algo. Hoy por la mañana tuve la oportunidad, una reunión de casi 2 horas con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Oscar Ojea. Toda la sociedad está preocupada por la educación en la Argentina. Muchos funcionarios, yo esto lo digo siempre, se miran en el espejo de Finlandia, pero lamentablemente Argentina hace todo lo contrario, es decir, tiene salarios por debajo de la línea de pobreza, condiciones de trabajo en muchos casos precarias, y hay una tibia participación del Estado en materia de formación y capacitación docente. Y hablábamos hoy con Monseñor la necesidad de tener los chicos en las aulas. Nosotros entendemos que la sociedad está observando muy claramente y muy particularmente el tema docente. Sabemos que todos los años es el mismo tipo de conflicto. Con respecto a la organización sindical que yo represento, hemos tomado una decisión. Vamos a movilizarnos el día lunes al Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, expresando nuestro disconformismo por la falta de mayor inversión en educación, para mejorar salarios, para mejorar infraestructura escolar, para pedirle una fuerte participación al Estado en materia de formación y capacitación docente. Y vamos a hacer un trabajo progresivo en la protesta, es decir, vamos a iniciar las clases el día lunes, vamos a cumplir con el servicio educativo, nos vamos a movilizar los docentes y vamos a estar atentos a lo que el gobierno haga, porque en definitiva no queremos entrar en esta especie de expresión política del gobierno, que no hay clases porque tenemos de rehenes a los alumnos, porque los gremios siempre en el inicio del ciclo lectivo hacemos paro. Bueno, ahora vamos a despejar esa incógnita. Los docentes vamos a prestar el servicio educativo el día lunes como está previsto, pero también le pedimos al Estado Nacional y a los estados provinciales que mejoren la oferta, es decir, Ciudad de Buenos Aires un 12%, provincias subsidiadas 11.400 pesos de salario, es decir, hay más de 300.000 docentes que están con el salario inicial en la República Argentina, sí, con salarios debajo de la línea de pobreza. Vamos a estar en las aulas, pero le pedimos un mayor esfuerzo a los gobiernos, ¿no? Romero dijo una cosa muy importante que yo desconocía, que estuvo con Monseñor Ojea, ¿no?, el presidente de la Conferencia Episcopal. Él le mencionó si el Papa estaba preocupado en lo personal por la cuestión del conflicto docente o por algún otro conflicto social en la Argentina. Bueno, repasamos, yo le conté, le manifesté la experiencia que tuve de participar el año pasado en una jornada de 3 días en el Vaticano. Y bueno, ahí tuvimos una charla. Sí, el Papa está preocupado obviamente por Argentina, como argentino, como es obvio, está preocupado por los problemas sociales que tiene la Argentina y particularmente por la educación. Estuvimos hablando de todo eso, con la necesidad de que los chicos estén en las aulas. Le dijo que está preocupado el Papa particularmente por la educación. Por todos los temas sociales de la Argentina y en particular por la educación, sí. Romero, le agradecemos mucho la comunicación, quedó clara la posición de su gremio UDA, que es el gremio docente que participa de la CGT, y le agradecemos también al ministro Lacunza, que estaba en línea. Muchas gracias a los dos. Y ojalá que empiecen las clases, ¿no? Que es la clave. Bueno, el gremio UDA las va a empezar. Cristina Kirchner viajó a Santa Cruz. Como Treaca se fue a Europa, Cristina Kirchner se fue a Santa Cruz con Máximo Kirchner. No es lo mismo comparar a Treaca con Cristina Kirchner. Cristina Kirchner fue la última presidenta de la República que hasta ahora nunca se animó a estar en un ámbito institucional cara a cara con Mauricio Macri. Desde que él es presidente. Desde que él es presidente. No hizo el traspaso de mando y mañana no va a estar en el Congreso. Franco Mercuriali te va a contar por qué. Vamos a la pausa. Estamos viendo a Daniel Angelici, el presidente de Boca, que va a estar en A Dos Voces en instantes. No suele Me voy a ir corriendo a preguntar. De política. Daniel Angelici va a hablar de fútbol y supongo también que de política con nuestros compañeros Eduardo Alfano y Marcelo Bonelli en instantes.
Daniel Angelici ya está en los estudios de TN. Vamos ahora con Franco Mercuriali y otro faltazo de la expresidenta, de varias veces senadora, diputada nacional, diputada provincial, Cristina Fernández de Kirchner. Y ahora senadora. Sí, no faltaba nunca. No. Jamás. No. Asamblea. Pero no solamente falta mañana, que es el día más importante, sino que incluso faltó hoy a lo que es la sesión preparatoria, donde se definen algunos cargos importantes en el Senado. Pero lo clave es mañana. Cristina ya lo había hecho el 10 de diciembre del año 2015, cuando tenía que dar la banda y el bastón a Mauricio Macri, y esa famosa discusión, charla telefónica, encuentro de 10 minutos con Macri, que fue, digamos, básicamente... Charla a los gritos. Sí. Me consta. Exactamente. Donde Cristina le dijo que no iba a ser como él quería, y finalmente Cristina no fue algo inédito para la democracia argentina. Pasó la historia por eso. Exactamente, donde mínimo por eso. Cristina no entregó la banda, no solamente no la entregó, sino además no estuvo el 10 de diciembre cuando Macri asumió, ¿no? Fue algo absurdo. Por eso, bueno, era esperable este faltazo. Va a estar Macri en el Congreso. Cristina se quedó en la provincia de Santa Cruz, viajó el día sábado. Ella viaja habitualmente el día 25 de febrero, es el día del nacimiento de Néstor Kirchner. Cumpliría 68 años el domingo pasado. Habitualmente Cristina suele viajar a Santa Cruz allí, pero también puede volver básicamente en cualquier vuelo del día jueves o el miércoles y estar presente en la sesión, en la apertura de las sesiones ordinarias. Vuelve el viernes, así que en vez del jueves vuelve el viernes. Ella había dicho que no quería opacar al presidente de la República. Sí. Bueno, ¿qué va a decir el presidente de la República? ¿Qué va a decir? La otra pregunta. Si uno preguntaba esta tarde, viste que también está esa cosa a veces en gobierno donde se regodean de que quieren mantener el secreto de algo. Esto pasó en todos los gobiernos, digamos. Como que esta vez decidimos callarnos la boca, no vamos a decir de qué va a hablar Macri. Y hoy a la tarde decían todo lo que salió en los diarios, nada de eso va a pasar. Bueno, nunca están así, pero es cierto que no hay grandes precisiones. En principio, algunos datos. Macri hoy a la mañana, hoy estuvo mucho en Olivos, estuvo practicando el discurso. A la noche ese es el típico partidito de fútbol de Olivos. Jugaron hasta hace 10 minutos, te diría. Él juega siempre, hoy no jugó. Pues yo decía, si jugó, digo, qué bien, digo, porque se siente con fuerza para todo. Claro, viene mal de la hernia. Mañana tiene que madrugar, los granaderos, el Congreso, el discurso. No, se fue a dormir. Esta vez no jugó el partido de fútbol y se fue a dormir. ¿Y qué es lo que va a pasar mañana? Bueno, como decimos, está realmente bloqueada la información más fina de lo que va a decir, pero sí, en principio, lo que sucede siempre, 40 minutos es lo que habla Macri, casi por reloj, lo practican así, se lo van... Y después lo otro, en general estos discursos son, es para la sociedad, pero para los legisladores, este va a ser para la gente, le va a hablar a los argentinos y le va a hablar con los temas que entiende que le importa a la gente que lo votó. A la que, no va a confrontar con la oposición. Primero porque no está Cristina. Máximo Kirchner tampoco está, sino que está el PJ, con el cual quiere tener consenso y diálogo Macri. Tiene consenso y diálogo con Miguel Ángel Pichetto. Pero... Y va a hablar futuro. La palabra esta vez es futuro. ¿Está bien? No, viste que la primera vez era si hablaba bueno, habló un montón de Cristina en lo anterior. La segunda fue otra cosa. Bueno, esta vez la palabra... ¿Puedo confirmar algo seguro que pasa mañana? No da malas noticias, Macri. Porque nunca escuché un discurso donde un presidente anuncia a la gente malas noticias en el Congreso de la Nación. Por ahí va a hablar de cosas polémicas, pero que entiende que a la gente le interesa. El aborto. Vamos a la tanda, ya volvemos. La persona que están viendo ahí es Daniel Angelici, presidente de Boca y una de las manos derechas del presidente de la República, que lo considera un hermano. Ya está en los estudios de TN, va a estar en Las Dos Voces con Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano, así que quédense porque habla Daniel Angelici. Nosotros nos vamos hasta mañana. Chau. Que descansen, chau.